Bueno, primero veo que rompimos récord de audiencia en la clase de hoy, falta mucha gente, eh, lo cual lamento. Primero un anuncio para el grupo, eh, este grupo que es el grupo 43 de Tacares. Paso a ponerlo aquí en el, en el chat también. Eh, que es, para que tengan claro, el examen de filosofía será el 8 de noviembre. Ay, no, perdón, olviden ese mensaje. No, olvídenlo, ese mensaje no vale. Ya. Pero sí va a ser el 8 de noviembre, de hoy de hoy en 15, ¿verdad? Que es 8 de noviembre. Ahí el error de lo que les pasé al chat es que dice a la 1 de la tarde. No, no va a ser presencial, por eso es que es un error. Eh, yo voy a hacer un examen el 8, se los voy a dejar colgado a partir de las 8 de la mañana, y ustedes tendrán tiempo hasta la 1 de la tarde para terminarlo y entregarlo. Ese día yo voy a estar conectado por si tienen alguna duda del examen, entre 8 y 10, y luego todavía tienen ahí un tiempo de gracia para terminar el examen. Va a ser igual que la vez pasada, no va a ser presencial por las razones que ya he explicado, pero además ya un poco la orientación del SEC es que terminemos el curso virtual. eh, entonces vamos a terminar virtual. Yo creo que es más enredado intentar pasar presencial que continuar así como estamos. Entonces va a ser virtual, va a ser examen que queda en versión virtual. Eh, yo se los pongo a las 8. La plataforma se cierra a la 1 de la tarde. Eh, pueden hacerlo en parejas, como la vez pasada, eh, parejas de su elección, o pueden hacerlo solos si quieren. Y es un examen de desarrollo, pero va a ser el 8 de noviembre, para que no lo olviden. Y si no hay más tiempo, ¿verdad? No se les puede olvidar que ese día tenían el examen. Eh, y la entrega, esto es solo para los que son parte de mi equipo de trabajo en métodos. La entrega del trabajo en métodos es el 11 de noviembre, que también se entrega por mediación virtual. Es lo más que se puede tardar. Entonces, para que apunten esas fechas que son importantes: 8 de noviembre, 11 de noviembre, eh, y obviamente el examen tendría que ver con la materia que hemos visto hasta el momento. ¿Está claro eso? Porfa, hagan así para que yo vea que tienen claro que es el 8 de noviembre y el 11 de noviembre para los que están en métodos conmigo, que es la última fecha, ¿verdad? Para que luego no se alegue desconocimiento. Eh, ok, dicho esto, vamos a proceder a discutir eh, el tema de filosofía latinoamericana de la liberación, eh, que habíamos empezado a ver la otra clase, ¿verdad? La otra clase sobre todo discutimos la idea de América, y yo quería que le pusieran mucha atención eh, al, al epígrafe con el que empieza el texto de Francisco Valverde sobre la filosofía latinoamericana de la liberación, en el sentido que dice: el proyecto de liberación que porta un pueblo afirmativamente en su cultura como alteridad es el bien común futuro, la utopía, positiva, auténtica, humana, ética. Es por ella que la vida misma es interpretada por el valiente como una mediación. Entonces, aquí tendríamos varias palabras, varios conceptos que serían centrales para nosotros en esta clase. Tendríamos
filosofía y filosofía latinoamericana de la liberación. Tendríamos el tema, digamos, del concepto de liberación nacional, que significa eso, que en el caso concreto de los costarricenses, además, tiene el problema de que una de las principales organizaciones políticas de, del país tiene el nombre de Liberación Nacional, entonces eso nos confunde y no siempre, eh, uy, santo, no siempre, no siempre está claro que Liberación Nacional no tiene nada que ver con lo que se le conoce o se le llama como proceso de liberación nacional normalmente en filosofía y digamos, en el pensamiento contemporáneo. Tendríamos el concepto de alteridad, ¿verdad? El concepto de pueblo y el concepto de utopía. Entonces, vamos a ir eh, viendo esos conceptos. Fabi, en relación con la pregunta que usted hace, no, en general ya no hay que exponer el proyecto de nuevo, solo presentar el proyecto terminado de todos ustedes. Eh, entonces, habíamos visto primero el problema este de la idea de América, ¿verdad? La idea de América y la idea de lo latinoamericano. Eh, y el problema de la idea de América y lo latinoamericano está asociado, como les habíamos dicho, como le habíamos dicho en la clase anterior, a que la idea de América Latina es una idea que viene del exterior, ¿verdad? La idea de América Latina sobre todo fue una construcción de las potencias imperiales para asegurarse el dominio sobre América Latina, ¿verdad? Es una invención del imperialismo francés, de hecho. Eh, Sin embargo, resulta que nosotros entendemos que es América Latina y entendemos que es ser latinoamericano y nos sentimos, dice Luis Althusser, un filósofo francés, que el profesor me agrada mucho, nos sentimos interpelados por la referencia a América Latina. Habíamos dicho que el debate sobre la filosofía en América Latina se tensaba entre dos posiciones básicas. Unos que sostenían que la filosofía en América Latina era filosofía sin más, es decir, que no había necesidad de una filosofía latinoamericana por las mismas razones que no es necesaria una matemática jamaiquina o una ingeniería dominicana, ¿verdad? Porque al ser la filosofía conocimiento de lo general, ¿verdad? Eh, no había por qué especificar o algo de específico que la hiciera latinoamericana. A lo sumo habían latinoamericanos que hacían filosofía, o sea, gente que estaba radicada en América Latina que hacía filosofía, pero la filosofía es universal. Y autores, entre ellos Dussel, que considera que sí, que hay una filosofía latinoamericana eh, que tiene que ver con la forma en la que ha sido producido nuestro subcontinente, que empieza con una experiencia, que es la experiencia de la colonización. Esta experiencia de la colonización es anterior y simultánea, eh, digamos, pero es un poquito anterior a la modernidad. Si el, si el, si el ribete de la modernidad es el ego cogito de Descartes, es decir, el pienso, luego existo, se le considera el momento clave de, de la modernidad filosófica. La colonización, antes del pienso, luego existo, es ego conquiro.
¿verdad? Yo conquisto. Y porque conquisto soy, ¿verdad? Entonces, América Latina está, lo que va a ser América Latina está marcada en primer término por la colonización y a partir de ahí por una experiencia de ser pueblos sin, pueblos sin algo, ¿verdad? Eh, Primero fuimos pueblos sin religión, sin una religión verdadera, y por lo tanto tendríamos que haber si fuimos evangelizados en la religión verdadera, es decir, en la religión católica, que era la que los reyes católicos estimaban que era la verdadera. Eh, Luego fuimos pueblos sin estados, entonces construimos los estados nacionales. Luego fuimos pueblos sin progreso, hicimos las reformas liberales que implicaban el progreso económico y cultural, se supone. Luego fuimos pueblos sin desarrollo. Y luego fuimos pueblos sin globalización, que esto eh, ya es más actual y ya en la época de los presidentes actuales, de Carlos Alvarado o de Rodrigo Chávez, somos pueblos sin participación en la cuarta revolución tecnológica. Pero fíjense que América Latina siempre es un pueblo sin algo, es decir, le falta algo. Las razones de los dolores sociales que viven nuestras sociedades se le atribuyen a la ausencia de algo, a algo que no hemos hecho aún, ¿verdad? Y como ese no hemos hecho aún, eh, si lo hiciéramos, alcanzaríamos, digamos, el estatus de países modernos, ¿verdad? Y sin embargo se hace y luego seguimos sin alcanzar el estatus de países modernos, ¿no? Es decir, cuando faltaba religión, llegó la religión y eso no modernizó los países. Cuando no teníamos Estado, llegaron los Estados, eso no modernizó a los países. Cuando no había progreso, llegó el progreso y tampoco modernizó a los Estados. Entonces, esta idea de América Latina parece ser que lo constitutivo de ella es ser pueblos eh, incompletos, ¿verdad? Pueblos carenciales, que carecen de algo, ¿verdad? Y esta es nuestra ontología, ¿verdad? Nuestra estructura como tal, social, ontológica, es ser pueblos carenciales. Eh, de ahí que la reflexión, y esto es lo que tiene gente como Enrique Dussel, por ejemplo, y que yo estoy de acuerdo, de ahí es que sí existe la necesidad, la urgencia de una filosofía latinoamericana, justamente porque la forma específica en la que se produjo América Latina y la que se producen los latinoamericanos, las latinoamericanas, eh, la forma en la que es producida nuestro ser, eh, está marcada desde el inicio por lo que podríamos llamar una herida colonial, ¿verdad? Que tiene que ver con la subhumanización, el cuestionamiento de ser plenamente humanos que cayó sobre los países que luego van a ser la América Latina, eh, que empieza, digamos, desde el siglo XVI con el debate de Cádiz, donde, como yo les había señalado, en el debate de Cádiz se enfrentan dos intelectuales de primer nombre en ese momento, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, y ahí hay una discusión sobre cuál es la condición humana de los habitantes del continente que acaban de descubrir los españoles. Y la conclusión a la que llegan es que son homúnculos, es decir, que parecen
que son como hombres chiquitos, que parecen hombres, se comportan como hombres, pero no son hombres del todo, ¿verdad? Tienen alma, eso es importante, tienen subjetividad, pero esa alma tiene que ser tutelada y tiene que ser salvada, ¿verdad? Eh, y por eso la evangelización, ¿verdad? Entonces, de entrada, la filosofía latinoamericana ha estado marcada por esta reflexión, por esta herida colonial que implica la subhumanización, el cuestionamiento de ser plenamente humanos por lo tanto, José, la idea de ser tratados como occidentales de segunda categoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que reclama Bolívar? ¿Verdad? Habíamos hablado de Bolívar. Es lo que reclama Bolívar en la Carta de Jamaica, ¿verdad? En 1815, Bolívar, entre otras cosas, reclama a Europa y reclama a los Estados Unidos de por qué no apoyan, por qué no ayudan a los criollos en el proceso de lucha contra los españoles, ¿verdad? Les reclama que son tratados como si ellos fueran súbditos del sultán, eh, en el sentido de eh, justamente de que ellos tendrían que ser tratados, digamos, como fueron tratados los norteamericanos que recibieron, ¿no?, ayuda de Francia, de España, en la lucha contra los ingleses. Eh, de aquí podríamos, por lo tanto, concluir que, eh, que hay unos temas que son los que podríamos llamar, serían los temas típicos de la filosofía latinoamericana, ¿verdad? El tema de la subhumanidad y también, por lo tanto, el tema de la educación. Justamente como somos pueblos como hemos sido caracterizados como pueblos que les falta algo, es muy curioso porque la historia de la filosofía latinoamericana como tal tiene una gran cantidad de pedagogos, de filósofos de la educación, y inclusive digamos, los líderes políticos, los próceres de la independencia latinoamericana, Bolívar, Martí, por decir dos, este, Andrés Bello también, por ejemplo, tiene esas mismas características, aunque digamos no es un prócer de la independencia, pero tiene las mismas características en el sentido de la importancia que le dan eh, la importancia que se le da a la educación, ¿verdad? Y es que en América Latina, curiosamente, hay un acuerdo muy grande de la importancia de la educación. Digamos, los intelectuales latinoamericanos han estado siempre muy obsesionados, han escrito mucho sobre la importancia de la educación como tal, y en general la sociedad está muy obsesionada eh, con la importancia de la educación como tal. Todas las fuerzas políticas hablan de la importancia de la educación, de lo vital que es, de cómo justamente nuestro país, en la medida en la que es un país del tercer mundo, tiene que eh, ajustar su educación eh, y, y por eso todos los gobiernos siempre tienen alguna reforma educativa ahí pendiente, ¿verdad? O sea, cada gobierno trae su propia reforma educativa que va a traer la reforma que se espera de la educación. Todo esto sin que la educación mejore sustantivamente, ¿verdad? Entonces, en América Latina se le da como la idea, o hay depositado una idea que es difícil de demostrar, de que es a través de la educación que nuestros pueblos van a poder llenar
las carencias que tienen, ¿verdad? Que si hubiera una reforma educativa o si hubiera un cambio en el modelo educativo, los latinoamericanos podrían llegar a hacer aquello que se supone que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, eso se ha repetido mucho, mucho tiempo. Eso es difícil de demostrar. Eh, el profesor no es que no le parezca importante la educación, de hecho, lejos de ello. Toda mi vida me he dedicado a la educación, todos los trabajos que he tenido son trabajos de profe. Mi familia también es familia de profesores, ¿verdad? Entonces, digamos, toda mi vida me he dedicado a la educación y a la pedagogía. No seré yo el que no hable de la importancia de la educación, pero lo que sí me parece que no se puede mostrar y que es el punto de la discusión es que no existe un proceso educativo independiente de la sociedad. Es decir, no se puede hacer una discusión sobre la educación sin discutir qué tipo de sociedad, ¿verdad? Porque la educación está en función de la sociedad que se quiere construir. Entonces, hacer una discusión solo sobre la educación que se tiene, sin hacer un enlace, un link, una dialéctica, ¿verdad? Un análisis global con la sociedad que tenemos, y puede ser entretenido para la gente que estudia pedagogía y cosas así, pero es una cosa técnica y sin demasiado impacto, eh, porque la educación está en función de la sociedad. Como ya muy bien sabían los griegos, ¿verdad? Cuando hablaban de que pedagogía, paideia, eran los ideales de la cultura. Es decir, lo que tenemos que discutir es cuáles son los ideales de los ciudadanos de la sociedad que queremos, ¿verdad? Y justamente el problema es que en Costa Rica, en el último periodo, eh, eh, si bien siempre hemos considerado y todos consideramos que la educación es sobre todo la principal forma de movilidad social, ¿verdad? Que la educación, lo más importante que tiene, es el principio de movilidad social que trae consigo. Eso es verdad siempre y cuando la sociedad se acerque o la sociedad tienda hacia la igualdad, ¿verdad? En sociedades que tienden hacia la igualdad, efectivamente, eh, la movilidad, digamos, la educación funciona como un mecanismo de movilidad social, acelera el proceso hacia la igualdad que ha decidido emprender esa determinada sociedad. Pero cuando es al revés, cuando la sociedad ha decidido dirigirse hacia la desigualdad, entonces la educación contribuye a eso, contribuye a los procesos de desigualdad, ¿verdad? La educación de lo que puede ser es un catalizador, un acelerador de los procesos que ya están definidos en la sociedad. Es un catalizador de las decisiones políticas que ha tomado la sociedad. Entonces la educación ayuda a acelerarlas, a desarrollarlas, a profundizarlas, pero no juega ningún papel independiente. Eh, entonces, lamentablemente en América Latina, pero especialmente en Costa Rica, efectivamente la educación fue un mecanismo de movilidad social en el momento en el que Costa Rica se inclinaba hacia la igualdad. Como ustedes sabrán, en los últimos 40 años el indicador fundamental que se ha desarrollado en Costa Rica es la desigualdad. Y en ese sentido, la educación probablemente ha contribuido a la desigualdad, no a la igualdad de los costarricenses. Y ese es un debate muy importante que nosotros como universitarios, universitarias deberíamos tener, justamente porque todas las reformas educativas que están en curso, que están anunciadas por el gobierno, a mi entender, van a contribuir a la desigualdad de la sociedad, no a la igualdad de la sociedad. En eso hago un paréntesis y un anuncio. Hay un proyecto de ley que está en curso, que está presentada por el Ejecutivo, está presentada por el presidente, el proyecto de ley 23.380,
que a mi entender es un proyecto de ley que todos los estudiantes universitarios tendrían que haber leído, tendrían que haber estudiado, que uno no puede tener una relación con la universidad si no se ha leído ese proyecto, porque es uno de los ataques más violentos que yo he visto al sistema universitario como tal. Y mi recomendación es que, bueno, que ustedes como estudiantes universitarios se lean el proyecto, lo estudien, lo ojeen y vean las implicaciones que tiene para ustedes como estudiantes y para el sistema universitario como tal. Eh, entonces, la filosofía latinoamericana se ha centrado en el problema este de la subhumanidad, se ha centrado en el problema de la educación, se ha centrado en intentar entender la violencia, ¿verdad? Porque habíamos dicho que, aunque en general hay muchos análisis sobre América Latina, y aunque puede ser que muchas personas no, santo, no encuentro una cosa. Aunque muchas personas no estemos de acuerdo en qué significa exactamente América Latina, eh, sí hay un acuerdo en que hay dos características eh, que parecen ser muy latinoamericanas. Uno, la violencia. Dos, la desigualdad. Es decir, aunque no estamos de acuerdo en por qué llegamos hasta ahí, ni en cómo se puede solucionar la violencia y la desigualdad, o si es deseable eh, abolir la desigualdad y la violencia, porque hay sectores latinoamericanos que no consideran que sea necesario abolir la violencia ni la desigualdad. Este, sí parecen ser características muy latinoamericanas. Es decir, somos sociedades violentas en general, de sociedades con mucha violencia social y mucha violencia política, y sociedades muy desiguales también, muy desiguales en el acceso a la cultura, a la economía, al poder político, ¿verdad? Eh, y las razones por las cuales esa violencia ocurre y esa desigualdad ocurre han sido motivos del pensamiento y de la filosofía latinoamericana. Aquí avanzamos hacia el segundo grupo de conceptos, que es el concepto de liberación nacional y de imperialismo, la pareja liberación nacional, imperialismo, ¿verdad? Y aquí lo primero que tendríamos que entender es qué es eso de imperialismo. Porque normalmente la palabra que se usa para describir el sistema mundo no es imperialismo, que es una palabra de matriz marxista, sino que la que se usa normalmente es globalización, que suena como, que es un eufemismo, que suena como más bonito, ¿no? Suena mejor globalización que imperialismo, porque la globalización lo que se supone que hace es que globaliza los recursos, ¿no? Como la riqueza y los medios de comunicación y eso, ¿verdad? Pero imperialismo tiene su origen en la palabra imperio, que es una palabra latina que viene de imperator, eh, y lo que significa es mando, dominio, ¿verdad? Imperar es mandar, el emperador es el que manda. Eh, Imperio es dominio, dominación. Eh, entonces, imperialismo sería las formas de dominación. Eh, y ustedes, si son buenos nietos y nietas y ven con sus abuelitas las películas de Semana Santa, por ejemplo, han visto imperios, ¿verdad? Por ejemplo, en las películas de Semana Santa aparece un imperio que es el Imperio Romano, ¿verdad? Y justamente donde vive Jesús de Nazaret, en Palestina, es una colonia.
del Imperio Romano, está bajo ocupación del Imperio Romano, ¿verdad? Eh, es una colonia. Y así han existido muchos imperios en el mundo contemporáneo, y nosotros conocemos sobre todo lo que se llamaron los imperios coloniales, ¿verdad? Eh, los imperios coloniales que fueron, ¿no? España, Portugal, Holanda, Francia, Bélgica, Inglaterra, se me queda alguno, Italia, ¿verdad? Todos estos fueron imperios coloniales, ¿verdad? Y tuvieron colonias e imperaron sobre esas colonias, dominaron esas colonias. Estos dos primeros, eh, el imperialismo español y el imperialismo portugués, eh, fueron, digamos, desaparecieron, bueno, no desaparecieron, se debilitaron. Los imperialismos se fueron debilitando progresivamente, ¿verdad? Y fueron desapareciendo. Por ejemplo, en América, la primera colonia que se levanta contra un país europeo es Estados Unidos, que se independiza de Gran Bretaña, de Inglaterra, en 1776. En América Latina, en 1801, empieza el proceso de independencia de Haití, que se independiza de Francia. Luego están todas las rebeliones y revoluciones y guerras latinoamericanas, que son la independencia latinoamericana, donde está lo que hoy es América Latina, toda, ¿verdad? Entre 1810 y 1824 se disuelve la inmensa mayoría del imperio español y del imperio portugués, ¿verdad? Porque entre 1810 y 1824 se independizan la mayoría de colonias americanas de España y de Portugal, ¿verdad? Eh, México, Centroamérica, Argentina, Colombia, ¿verdad? Y de ahí aparecen los nombres propios de los principales independentistas latinoamericanos, ¿verdad? En el caso de Haití, Toussaint Louverture y Jean-Jacques Dessalines. En el caso de América Latina, Bolívar, eh, Miguel Hidalgo y Costilla en México, Bernardo Higgins, José de San Martín en Chile y en Argentina respectivamente, José Artigas en Uruguay. Eh, pero digamos que el Imperio Español, el Imperio Español todavía duró un rato más, hasta 1898, que pierden las últimas dos colonias en América, Cuba y Puerto Rico. Pero esto es en América, porque en Asia, se me olvidó aquí otro imperio importante, Japón. Eh, en Asia y África, las principales potencias europeas, Holanda, Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, Japón, se concentran sobre todo en África y en Asia, ¿verdad? Eh, entonces, en realidad, el proceso de descolonización, es decir, de fin definitivo de los imperios coloniales, aunque todavía siguen existiendo colonias, la más importante, Palestina, ¿verdad? Que está siendo colonizada por el Estado de Israel. Este, es hasta el siglo XX que desaparecen los imperios coloniales. Hasta mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Justamente que Europa ha pasado eh, por los actos de barbarie, dice la Declaración de los Derechos Humanos, ha pasado por la guerra, ha pasado por el fascismo y por el nazismo. Eh, eh, y de hecho muchos intelectuales del tercer mundo, por ejemplo, Aimé Césaire, dentro de ellos, intelectual martiniqués de la Martinica, habla de, bueno, que el problema es que los métodos que usaron los nazis contra los judíos, contra los gitanos, contra los comunistas, eh,
son exactamente los mismos métodos que usan que usa el imperialismo francés o el imperialismo italiano o el imperialismo holandés o el imperialismo belga en África y en Asia. Y hacen campos de concentración y organizan masacres y usan la violencia para mantener la dominación. Y entonces, justamente, por un lado, por el debilitamiento de los imperialismos europeos, pero también por un aumento en la conciencia de los pueblos coloniales de cómo el nazismo se denunciaba como un crimen bárbaro, pero que la experiencia colonial y la ocupación colonial se parecía bastante a la experiencia del nazismo, del totalitarismo. Eh, entonces, um, a partir de ahí arranca el movimiento de descolonización, que como primera fecha simbólica, normalmente se habla de la descolonización de la India en 1947, que es cuando se independiza de Inglaterra, eh, pero también en esos mismos años es la independencia de Ghana, que es otra independencia muy sonada, de Kenia. En 1955 se da lo que se llama la conferencia de Bandung en Indonesia. Y a partir de ahí aparece en general lo que se llama el movimiento de tercer mundo, que incluye también a líderes que se vuelven muy famosos en ese periodo. Gamal Abdel Nasser, que es indio, no, perdón, egipcio, que es el líder del nacionalismo egipcio. Eh, eh, Gaddafi, Mohamed Gaddafi, que es libio, eh, el líder de los indios Gandhi, ¿verdad? En China, Mao Zedong, en Cuba Fidel Castro, y así, ¿verdad? Aparecen, digamos, unos movimientos y unos líderes políticos que reclaman el fin de los imperios coloniales y el fin de la dominación colonial. Es decir, ¿qué estaban haciendo en ese momento los pueblos? Estaban replicando, digamos, el proceso que ya los franceses habían, y los norteamericanos habían hecho durante la Revolución Francesa, es decir, estaban buscando su propia autonomía, su capacidad de ser autónomos como países, no depender de un poder central, de un poder imperial que los dominara. Y esa autonomía pasaba en algunos casos por la unidad nacional de países que habían sido desmembrados por el imperialismo, por ejemplo China, quien es hoy el segundo país, la segunda potencia mundial. En 1948 no había conquistado todavía su independencia y su unidad nacional, sino que China estaba dividida en muchos países, en varias regiones dominadas por señores de la guerra, y esa división de China era para mantenerla dividida y debilitada frente al imperialismo japonés, que era el imperialismo que dominaba en, en China. Y el líder de la revolución china es Mao Zedong, que en 1949 unifica China e inicia un proceso largo eh, de transformación en China, primero como una república socialista y luego, bueno, es otra historia larga que tiene que ver con otra cosa y no vamos a ver aquí en general. Eh, de unidad nacional o la independencia nacional, que fue, por ejemplo, lo que hicieron, ¿no? Ghana, la India, aquí en el Caribe latinoamericano, en el Caribe anglófono. También esos son los años en los que se empiezan a independizar las colonias de Inglaterra. Por ejemplo, Jamaica se independiza en 1962 de Inglaterra. Y así, ¿verdad? Entonces, ese es parte, digamos, del movimiento de descolonización, que buscaban su autonomía como países, es decir, su unidad nacional o su independencia nacional, pero también buscaban la reforma agraria,
es decir, la transformación de la propiedad de la tierra, porque justamente una de las razones de la violencia colonial es una distribución injusta de la tierra. Mucha de la tierra en las colonias estaba en manos de colonos, es decir, la tierra que tenía que ser tierra de los nativos estaba en manos de colonos, de terratenientes absentistas, que eran los que dominaban la tierra. Es decir, la tierra de Indonesia estaba en manos de los holandeses, ¿no? La tierra de Java estaba en manos de los holandeses. La tierra de Argelia estaba en manos de los franceses, no de los argelinos, ¿verdad? La tierra de Kenia estaba en manos de los ingleses, no de los keniatas. Entonces, se demanda la necesidad de una reforma agraria, de una redistribución de las tierras que le dé una base de sustentación democrática a los países, que permita que sus campesinos sean campesinos propietarios y que exista una producción nacional. Pero además de la independencia, la unidad nacional, de la reforma agraria, también el desarrollo de una industria nacional y por lo tanto un sistema de protección de la industria nacional para su desarrollo. En la medida en la que se estimaba que los pueblos del tercer mundo sufrían lo que se llama el comercio desigual, ¿verdad? Es decir, que nosotros lo que nos habíamos insertado en el mercado mundial, en la economía mundo, como exportadores netos de materias primas, es decir, nosotros lo que hacíamos es que producíamos materia prima cruda, ¿verdad? En el caso de Centroamérica, directamente postres, ¿verdad? Producíamos piña, producíamos banano, producíamos café. En el caso de América Latina, un poco más, pero igual materia prima cruda, es decir, se exporta carbón, cobre, litio, eh, más carne, ¿verdad? Materia prima cruda, pero se importa luego materiales procesados para la industria, ¿verdad? Y ese intercambio es un intercambio desigual porque mantiene la estructura atrasada y dependiente de la economía latinoamericana y que se debería desarrollar alguna forma de industria nacional que compita con las industrias del primer mundo. Eh, y justamente este es el programa de, de, del, de la lucha por la descolonización, por el movimiento de liberación nacional, ¿verdad? De eso es lo que trata. Se suponía, y aquí viene la explicación, el Partido de Liberación Nacional toma su nombre de eso, porque ellos dicen que la guerra que ellos libraron en 1948 contra el gobierno de Calderón Guardia era una guerra de liberación nacional, es decir, que era una guerra que estaba siendo combatida contra un gobierno que era un gobierno ocupante del país, ¿verdad? Y que ellos estaban, digamos, haciendo lo que, lo que se suponía que se estaba haciendo en otras zonas del tercer mundo. Eso es históricamente no cierto, pero bueno, así quedó la leyenda en Costa Rica y así quedó el nombre del Partido de Liberación Nacional, aunque no tiene nada que ver con el proceso de liberación nacional tal como ocurrió en la India, en China, en Argelia, ¿verdad? Ghana. Este, pero y aquí esto es lo importante, aunque desaparecieron los imperios coloniales o se debilitaron, lo que no se debilitó fue el imperialismo, es decir, la idea de que todavía sigue existiendo un sistema mundial de dominación basado en el dominio, el imperio de un centro imperial o de unos centros imperiales y de países que son países en realidad dependientes.
de esos centros imperiales, ¿verdad? Es decir, son países que son políticamente independientes, han conquistado su independencia política, pero no han pero son dependientes económicamente. Son como semicolonias. Son semicolonias. Entonces, esta palabra imperialismo es una palabra que viene del vocabulario marxista, de las obras de Marx y de Lenin. Y lo que intenta mostrar es una serie de rasgos que tiene el sistema mundo contemporáneo. ¿Cuáles son esos rasgos? Uno, la dominación de la economía a través de monopolios. Es decir, no existe en realidad sistema de libre comercio, sino que lo que existe son grandes monopolios que son los que concentran el poder en ramas enteras de la economía. Por ejemplo, en nuestro país, Walmart, para decir uno, ¿verdad? Que Walmart controla el 70% de la economía al detalle en Centroamérica. Es decir, es imposible en este país comprarse una chupa chupa sin que eso de alguna forma no le beneficie a Walmart. Es decir, tienen una dominación casi monopólica del mercado del detalle en Centroamérica, no solo en Costa Rica. Eh, pero así con todas las ramas de la producción, ¿verdad? La de los autos está dominada por, no sé, por la Ford y por la Chrysler, la de las cámaras fotográficas por Kodak, la de los medios de comunicación por 3 o 4 grandes grupos mediáticos, las del petróleo por ExxonMobil o Chevron, ¿verdad? Es decir, en todas las ramas de la economía hay 2 o 3 grandes empresas que dominan la inmensa mayoría del mercado. Y entonces, en realidad, lo que hay no es libre comercio, eso solo existe como en la cabeza de Eli Feinsack, sino que lo que hay es monopolios, ¿verdad? Una economía de monopolios. Eh, luego, eh, estos monopolios, que son gigantes, tienden a funcionar de manera centralizada, donde se centraliza tanto la industria como la banca, dando nacimiento a lo que Lenin le llama el capital financiero. Es decir, los bancos son los dueños de la industria y por lo tanto transforma a los bancos, al capital financiero, en el corazón de la vida social y de la vida económica de los países, ¿verdad? Aunque los bancos no hagan nada, ¿verdad? No producen nada, no siembran nada. Pero el centro de la vida social y de la vida económica está en la banca. El paso de exportación de mercancía a exportación de capitales, es decir, los países imperialistas exportan capitales, ya no exportan mercancías, sino que exportan capitales. Eso en Costa Rica se le dice inversión extranjera directa. Y por lo tanto, como el mundo es finito, eh, estos países imperialistas y estas empresas imperialistas se reparten el mundo, se reparten las zonas de influencia. Por ejemplo, Costa Rica cae dentro de la zona de influencia de las empresas imperialistas estadounidenses. Esa es nuestra zona de influencia. Y justamente cuando ocurren, y como el mundo es finito y las empresas siempre tienen que estarse expandiendo, ese es el origen de las guerras. Todas las guerras modernas son guerras que tienen que ver con el reparto de las zonas de influencia.
por ejemplo, la actual guerra que hay entre Rusia y Ucrania tiene en uno de sus elementos centrales quién va a ser la potencia influyente en esa zona, quién va a ser la potencia determinante en esa zona. Si van a ser los rusos o si van a ser los alemanes, ¿verdad? Y esa tensión lleva como esa guerra por los recursos, por la influencia, por las materias primas, es lo que explica las guerras, ¿verdad? Entonces hay una relación obvia, inmediata entre el imperialismo y el militarismo. Es decir, allí donde hay imperialismo hay también militarismo, ¿verdad? Entonces, esta es la pareja liberación nacional, imperialismo, ¿verdad? La filosofía latinoamericana de la liberación, aunque está de acuerdo con el movimiento de liberación nacional en lograr la autonomía, lograr la independencia, lograr la reforma agraria, ¿qué está pasando con las letras? La reforma agraria, lograr, digamos, la protección nacional. ¿Le parece que esas medidas son medidas económicas que están bien, pero que la filosofía de la liberación latinoamericana lo que busca es la liberación total del ser humano? No solo la liberación económica, sino la liberación total del ser humano. Y en eso se empeñan en llevarla adelante. Entonces, la liberación tiene que ver con esta otra palabra, que es la palabra pueblo, que es el tercer concepto que tenemos que estudiar, qué es el pueblo o qué es lo popular, ¿verdad? Y aquí vamos a pensar un poco eso, ¿verdad? Porque pueblo es de esas palabras que, que todo el mundo repite, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que a nadie le extraña oír la palabra pueblo, todos hemos usado la palabra, ustedes probablemente han usado la palabra, eh, pero hasta que viene el pesado del profesor de filosofía y pregunta, bueno, ¿qué es pueblo? ¿Y cómo sabemos si somos parte o no somos parte de él? Entonces, la primera pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿ustedes son pueblo? ¿Son parte del pueblo? ¿Qué creen? ¿Están ahí o ya se durmieron? ¿Regresaron a la cama? María José Arguedas, cuénteme, ¿usted considera que usted es parte del pueblo? Buenos días, profe. Buenos días, María. ¿Me escucha? Sí, se lo escucho. Eh, bueno, yo pensaría en dos conceptos de pueblo, digamos, cuando dicen el pueblo unido o digamos el pueblo. Vieras que no te pudimos oír, María José, solo lo que dijiste cuando dicen el pueblo unido. Se lo pongo por el chat, profe. Está bien, si tienes problemas, pero entonces vamos a preguntarle a Jeremy. Jeremy,
Usted es parte del pueblo. Buenos días. Buenos días, Jeremy. Diría que solo soy parte. ¿Me escucha? Tampoco. No, no te escuchamos bien, solo te escuché soy parte. Yo diría que soy parte. Que sí. ¿Y por qué, Jeremy? Sí, porque vamos a ver, ¿no? Ay, creo que me quedé corto. No se te escucha bien, Jeremy. ¿No me escucha? No, yo no te escucho bien. Sí, vamos a poner esto. ¿Se me escucha? No, parece que hemos tenido problemas Sí, de accesibilidad de la red. Vamos a ver si a la tercera persona que le preguntamos tiene mejor conexión. A Sherry le vamos a preguntar. Cheryl, ¿usted es parte del pueblo o no? Cheryl Cordoncillo, presente en la reunión. Cheryl Cordoncillo, ¿nos engalana con su presencia o no en esta reunión? Parece que no. María Paula Villalobos, ¿está presente en la sesión? Sí, profe. Bueno, pero si nos enfocamos en la definición que tengo yo por pueblo, que es, bueno, que es el conjunto de personas en cierta área, digamos, sí me consideraría del pueblo en esa definición. Si fuera otra, realmente no sabría. Pueblo es un lugar, un vecindario. Sería así. Yo diría que sería como el conjunto de personas de cierto, sí, como de cierto lugar, cierta área. Ok. Entonces, María José dice lo mismo, ¿no? Dice, piensa en dos conceptos para pueblo. Cuando las personas dicen el pueblo unido, como que hace referencia a las personas que son el pueblo. Y luego cuando se refieren a pueblo, como un lugar, ejemplo, voy al pueblo de Grecia, ¿verdad? Entonces, María Paula, usted sería parte del pueblo. Sí, ¿Por qué? porque formo parte de de ese conjunto de personas. ¿De cuál conjunto de personas? Del pueblo, Sí, de mi área de vivir. del área de vivir. Ok, está bien. Karina, Agüero. Profe, yo no sé, tengo como dos ahí cosas en mente, porque digamos, si es como dijo la compañera, por ese lado, tal vez sí, digamos, por el concepto como tal, sí somos parte del pueblo, pero tal vez si pensamos en qué se considera o qué toman en cuenta nada más como pueblo, la sociedad en general, tal vez no, porque tal vez no entramos como en ese círculo social. ¿Cómo? ¿En cuál círculo social? O sea, me refiero como tal vez a lo de las grandes masas y demás, que
pues, no sé, ellos tienen su concepto de pueblo y su concepto de personas y demás, y tal vez hay ciertas personas o, no sé, ciertos grupos sociales que no entran en ese aspecto. No sé si entiende como mi idea. No estoy muy seguro de entender. A ver, desarrolla un poco más. O sea, digamos Ujú. que, bueno, las grandes masas, ¿verdad? Tienen como su dominio sobre todo y pues ellos tienen como, por decirlo así, lo que ellos consideran pueblo, las personas que les sirven, ¿verdad? Y eso, y tal vez hay personas que por distintas razones no les sirven de nada o tal vez de ahí no sé, por cualquier razón no son, no las consideran importantes para ese pueblo, entonces no las toman en cuenta. O sea, eso es como me hacen parte o no del pueblo como tal, porque uno puede decir, sí, ok, soy parte del pueblo, pero tal vez simplemente a usted ni lo están tomando en cuenta porque lo ven como una minoría que no es necesaria. Ok, entiendo el punto, Karina. Una pregunta. Las personas que viven en el condominio Monterán, donde vive el presidente de la República, ¿eso es parte del pueblo? De ahí, yo diría que tal vez sí, porque vea, por ejemplo, lo que pasa con las personas indígenas, que siento yo que las excluyen demasiado. Eh, Siento que tal vez a ellos no los consideran parte del pueblo, porque a veces en muchas cosas no se les toma en cuenta. Como, bueno, ya se está integrando un poco más, pero por ejemplo el idioma de ellos. Antes no se tomaba mucho en cuenta, incluso los obligaban a aprender otro tipo de, o sea, otro tipo de forma de hablar y yo siento que no los tomaban mucho en cuenta y tal vez no eran parte del pueblo. Y siento yo que esas personas quizás sí, o sea, los que usted dijo. Ok, entonces, los indígenas no son parte del pueblo, el condominio Monterán sí es parte del pueblo. Sería así. No en mi concepto, pero en el de las grandes masas sí. Ok, entiendo. Entonces le vamos a volver a preguntar a María Paula. María Paula, ¿el condominio Monterán es parte del pueblo? Sí, profe, yo diría que sí son partes del pueblo, aunque haya una gran diferencia social, tanto en muchos aspectos, tanto económico, ¿verdad? Siguen siendo parte del pueblo, aunque afecten a otros grupos. Pero ¿por qué nadie se refiere a voy para mi pueblo cuando se hace referencia al condominio Monterán? Usted dice voy para mi pueblo cuando van a Pacares de Grecia, la Filadelfia de Guanacaste. ¿Por qué nadie que vive en el condominio Monterán dice voy para mi pueblo cuando se refiere a Monterán? ¿Por qué nadie habla del pueblo de Monterán? ¿Qué hace que uno sea, bueno, Karina introduce eso, que es, ¿qué es lo que hace que alguien sea parte del pueblo? ¿Cómo ustedes saben que son parte del pueblo? Kevin, si baja. Kevin, ¿nos escuchas? ¿Nos engadranas con tu presencia? María José, tal vez porque cuando hablan de pueblo se refieren a un lugar humilde, un condominio lo ven como algo fino, dice María José Arguedas por el chat. Muy bien, pero entonces, ¿por qué nosotros identificaríamos como
como algo que no suena raro cuando si uno dice el pueblo del condominio de Monterán, porque suena como raro. En cambio, no suena raro cuando uno dice el pueblo de Filadelfia, Guanacaste. Sí, profe, bueno, perdón. Adelante, Ahí yo Esteban. tendría entendido como que, no sé, el pueblo es como una población pequeña, un número menor de habitantes de una ciudad. Entonces yo consideraría que ambos son pueblos, ambos serían considerados pueblos, ya que un condominio es más poquitas, pero, o sea, son poquitas personas, y un pueblo, como usted decía, el ejemplo ese, ambas son pueblos, claramente, porque nada más que un pueblo y con más fino, por decirlo así, y el otro no. Yo consideraría que ambos son pueblos. Ambos son pueblos. Dice Sí, porque Manuel. un pueblo es como un número pequeño un número menor de habitantes de una ciudad. O sea Bueno, que no sé, eso diría yo. la gente de la ciudad no es pueblo. No existe el pueblo de San José. Bueno, eso sí, un pueblo más grande. No sé. ¿Qué es el pueblo? Si ustedes son parte del pueblo, ¿por qué lo son? ¿Cómo saben que lo son? Dice Manuel Andrés. Bueno, no sé si se consideran parte del pueblo o no. Y si lo son, ¿por qué lo son? Dice Manuel Andrés. Yo diría que alguien pertenece al pueblo porque interactúa con otros elementos o individuos. No importa si es una forma directa o indirecta. Son usos diferentes de la palabra, pero ambos son parte del pueblo, además de ser geográficamente pueblos. Entonces, Manuel Andrés introduce, son usos diferentes de la palabra. Entonces, vamos a preguntarle a más gente. Fiorella González, usted es parte del pueblo, y si lo es, ¿cómo sabe que lo es? Profe, yo consideraría que sí, porque siento que el pueblo somos quienes vivimos bajo algún tipo de gobernante, pero dentro de esa definición diría que sí, pero no estoy segura de si estoy en lo correcto. Ok, pueblo es aquel que vive bajo algún tipo de gobernante. Entonces, los gobernantes no son pueblo. No, sí, siento que sí, ellos también, pero son parte importante del pueblo. O O sea, sea, somos la población, por ejemplo, somos quienes habitamos un país. Todos nosotros somos el pueblo, la sociedad. pero entonces, ¿qué? El pueblo es la población del país. Digamos que de la forma que yo lo interpreto, sí. Entonces ya no son los gobernantes, Mm, quienes son gobernados, perdón, ¿qué fue lo que dijiste? o sea, sí, pero sin dejar de lado que los gobernantes también forman parte del pueblo, digamos. Solo estaba diciendo como que en un pueblo debe haber algún tipo de gobernación, siento yo. O sea, los migrantes no son pueblo, digamos, Por, o sea, los centenares de y, miles de nicaragüenses que hay aquí no son pueblo. y Los- para mí pero, sí. pero no, Igual tienen que pasar por lo que dice el Estado, se supone. pero no serían parte de la población del país. Sí, llegaron. O sea, Entonces, todo el que vive aquí es parte del pueblo. Los para mí turistas son parte sí. del pueblo. ¿Quiénes? Los turistas son parte del pueblo. Bueno, no. Tal vez solo los nacionales, no sé. Quizás no del pueblo, pero sí de la población. El tiempo que estén acá. O sea, ¿y cuánto? Si uno hace turismo 6 meses, entonces es parte del pueblo. 3 meses, o como es la cosa. No sé, profe. Si se nacionaliza, tal vez. Pero ya no sería un turista. Entonces diría que los turistas no. Dice Jeremy, tal vez porque uno vive en una zona y sus habitantes, pero tenemos un concepto de pueblo a nivel rural. La parte de esa ciudad se consideran pueblo, pero pueblo costarricense. ¿Cómo así, Jeremy? No entiendo bien.
De ahí me dice, yo diría que el pueblo se conforma por una variedad de personas con gustos, ideas y pensamientos iguales y desiguales. Eso es lo que nos hace ser pueblo. Entonces ahora viene una pregunta a continuación, ya que todos están preguntando. ¿Rodrigo Chávez es pueblo? ¿Es parte del pueblo? Pregunta de examen de generales. ¿Qué creen? Yo siento que cuando él habla en sus discursos se dirige al pueblo costarricense, o al menos desde esto he escuchado, pero no sé si se está tomando en cuenta él o si nos está viendo por debajo del hombro, no tengo idea. ¿Rodrigo Chávez es parte del pueblo? Felipe Álvarez, ¿qué opina? Yo diría que sí, porque es el líder del pueblo, entonces de alguna forma pertenece al mismo, supongo. Tal vez no de la misma forma que cualquier otra persona. Como no de la misma forma. Pues digamos, es el líder del mismo, entonces no pertenece de la misma forma que pertenecería un ciudadano normal, porque tiene un rol distinto, pero sí es parte del pueblo. No de la misma forma. Sí, profe. Ok. ¿Y Nazaret, qué opina? ¿Rodrigo Chávez es parte del pueblo? Nazaret, ¿estás presente en la sesión? ¿No estás presente en la sesión? ¿Nos engalana con su presencia? ¿No nos engalana con su presencia? Danilín Rodríguez. Profe, Nazaret, ¿sí estaba? sí, es que tuve que cambiarlo del internet al plan del celular porque el de la casa se me está pegando mucho. Se entiende los problemas. ¿Usted qué dice, Nazaret? ¿Cuál ¿Rodrigo fue la Chávez es pregunta, parte, profe? ¿Rodrigo Chávez es parte del pueblo o no es parte del pueblo? Yo diría que sí, ¿Por qué? porque es una persona y tiene derechos. Es una persona y tiene derechos. Sí, O sea, los turistas son parte del pueblo. yo diría que sí. Son parte del pueblo los turistas. O sea, ustedes se van de viaje a Estados Unidos y eso los hace ustedes parte del pueblo estadounidense. Ay, no sé. Bueno, esa era la pregunta. Hoy, ¿cómo saben ustedes que es un pueblo? Todos decimos, todos usamos la palabra. ¿Cómo sabemos? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y justamente esta sería la reflexión, ¿verdad? Porque creo que Manuel dijo una cosa que es muy importante, creo que apuntaba bien, en el sentido de que son usos diferentes de la palabra. Entonces aquí, ¿verdad? Si sus papás son de esos papás que no están muy seguros de por qué están ustedes en la universidad, por qué no salen a trabajar de una vez, ustedes les pueden decir, hola papá, vea, hoy sí aprendí algo importante eh, en generales, que es que pueblo es una palabra polisémica. Si les pregunta, ¿y usted qué aprendió hoy en la universidad? Usted dice, hoy aprendí que pueblo es una palabra polisémica. Y si los papás están escuchando en este momento la clase, entonces ven papás, sus hijos hoy aprendieron que pueblo es una palabra polisémica. ¿Qué significa polisémica? Que tiene varios sentidos a la vez. Y eso es el enredo. Pueblo es una palabra que tiene varios sentidos.
Entonces, y de ahí viene el enredo, ¿verdad? Entonces, siempre que alguien habla de pueblo, ustedes tienen que preguntarle en qué sentido está hablando de pueblo. Porque existen distintos conceptos de pueblo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice pueblo? Y existen por lo menos 3 grandes conceptos de pueblo. Existe un concepto, alguno de ustedes dijo, no me acuerdo, creo que fue Pablo, pueblo en primera instancia tiene una cosa que es la idea de que es algo que nos mantiene unidos, que nos une o que nos mantiene unidos. Entonces, en general, pueblo hace referencia a la comunidad política, ¿verdad? A la existencia de una unidad política. Creo que fue Fiorella la que dijo eso, ¿verdad? Pueblo habla como de un lazo, de una unidad, ¿verdad? Que permite que palabras como el pueblo de Costa Rica o el pueblo de Grecia o el pueblo de San José sean expresiones que tienen sentido, ¿verdad? O expresiones como la insurrección popular contra la dictadura o el hastío del pueblo contra el gobierno. Esas expresiones tienen sentido porque quiere decir hay algo como que une, hay algo que da un sentido de comunidad política a esa expresión. Ahora, el problema es que existen al menos 3 grandes formas de entender qué es lo que pueblo significa. Pueblo significa, hay una definición que es la definición oligárquica de pueblo, que es, por ejemplo, lo que aparece en muchos de los libros de texto, ¿verdad? En muchos de los libros de primaria, ¿verdad? De formación cívica y ese tipo de textos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, bueno, y el pueblo de Costa Rica recibe la noticia de la independencia, ¿verdad? Y uno ve el retrato y son, no sé, 6 señores recibiendo el acta de independencia, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo es que el pueblo de Costa Rica son 6 señores o 12 señores que caben en un retrato, ¿verdad? Es decir, pueblo eh, eh, quiere decir, en esa forma de entender las cosas, quiere decir, cuando dicen el pueblo de Costa Rica recibe el acta de independencia, o cuando dicen el pueblo de Guatemala vota su independencia, quiere decir las clases gobernantes, ¿verdad? La definición oligárquica del pueblo, que quiere decir pueblo es los gobernantes del pueblo. ¿Verdad? Las clases dominantes del pueblo. En otros libros de historia, por ejemplo, dicen la historia del pueblo de Costa Rica y son la historia de sus presidentes, de sus ministros, de sus generales, ¿verdad? Entonces, en esa definición, pueblo quiere decir la clase dominante, ¿verdad? Hay una segunda definición que sería la definición que, por cierto, ninguno de ustedes la pegó. Pueblo, que es, podríamos decir, la definición liberal burguesa de pueblo, donde pueblo quiere decir ciudadanía. Ah, no, perdón, Karina dijo algo muy parecido. Ahí Karina estuvo bastante cerca de esta definición, muy interesante, por cierto, la intervención de Karina. Pueblo quiere decir ciudadanía. Entonces, somos pueblo y sabemos que somos pueblo porque somos ciudadanos, ¿verdad? Y cuando Karina dice, por ejemplo, yo siento que a los pueblos indígenas no los tratan como pueblo, eso es porque a los pueblos indígenas no se les considera ciudadanos, ¿verdad? La ciudadanía es una definición que da el Estado y en esta definición el Estado cualifica políticamente que hay un momento en el que usted se transforma en ciudadano, ¿verdad? Y por lo tanto es parte del pueblo, ¿verdad? Cuando
en los periódicos dicen, el pueblo de Costa Rica eligió a Rodrigo Chávez, en realidad lo que quiere decir es los ciudadanos de Costa Rica eligieron a Rodrigo Chávez. Porque ciudadano en Costa Rica quiere decir toda persona nacional mayor de 18 años o todo extranjero nacionalizado. Toda persona que haya nacido fuera del país, pero que se haya nacionalizado. Hecho trámites de regularización. En ese sentido, los turistas no son pueblo, ¿verdad? Pero fíjense que esta definición de pueblo también implica, por ejemplo, y esto es lo que a uno le puede parecer raro, por ejemplo, los jóvenes no son pueblo. Es decir, los jóvenes que tienen 15 años y 16 años, aunque, o los chicos que dirigen un movimiento colegial, por ejemplo, por mejoras en el colegio, en las infraestructuras, o qué sé yo, porque les quiten las pruebas FARO o por lo que sea, esos chicos que están movilizados políticamente, que se pueden movilizar en decenas de miles, en esa definición de pueblo como ciudadanía, no serían pueblo, porque es que no son ciudadanos, ¿verdad? Y los inmigrantes, por ejemplo, tampoco serían pueblo, porque no son nacionales. Entonces, los centenares de miles de trabajadores nicaragüenses, que son el corazón de la clase obrera costarricense, ¿verdad? Que trabajan en las piñeras, en los cafetales, en las bananeras y en la construcción. Mayoritariamente ellos, aunque uno en principio pensaría que son más bien la expresión más pura de lo que se refiere a uno cuando habla de pueblo, ¿verdad? No caerían dentro de la definición de pueblo, ¿verdad? Y en esta definición tenemos el problema de que pueblo está definido sobre la base de una abstracción jurídica, ¿verdad? Pueblo está definido sobre la base de una abstracción jurídica. Esa abstracción jurídica es la ley, ¿verdad? Que dice, es pueblo aquel que sea mayor de 18 años y sea nacido en Costa Rica. Y los que no son pueblo. Y dejaría por fuera a los jóvenes, deja por fuera a los migrantes, ¿verdad? Que uno pensaría que serían pueblo, pero además, como es una abstracción, lo que se supone es que es lo que ustedes señalan, ¿verdad? Varios de ustedes señalaron. Sí, claro, Rodrigo Chávez es pueblo porque es que es ciudadano, ¿verdad? Y otro de ustedes dijo, claro, porque es el líder del pueblo, ¿verdad? Más que el líder del pueblo, se supone que el presidente es el representante del pueblo, no el líder del pueblo. Nosotros no elegimos líderes. Elegimos representantes, ¿verdad? Porque se supone que ellos son la representación del pueblo. Pero aquí hay una abstracción que es la igualdad ante la ley, que no es lo mismo que la igualdad ante la vida. Porque aunque se supone que todos podemos ser presidentes de la República, que no hay ningún impedimento para que ustedes o yo seamos presidentes de la República, no hay ninguna prohibición en la ley que impida que ustedes o yo, bueno, ustedes sí, porque ustedes son muy jóvenes, tienen que esperar a tener 35 años, pero cuando tengan 35 años podrían ser presidentes de la República o diputados del Parlamento, pero el problema es, uno diría, bueno, por ejemplo, ¿por qué si eso es así, es posible que haya una persona desempleada que sea presidente de la República? Porque todos los presidentes de la República tienen empleo. Siendo que este país es un país que tiene 13%
de personas desempleadas. Ese es el último dato de desempleo del país. Tal vez lo del presidente es muy extremo, pero ¿por qué no hay desempleados en el Parlamento? Digamos que no de para que sea presidente de la República, pero ¿por qué no hay personas desempleadas entre los diputados? ¿Verdad? No es que necesariamente el Parlamento tenga que ser la representación sociodemográfica del país, no tiene por qué serlo, está bien, pero es una fracción suficientemente grande de la población como para que tuviera alguna representación en el Parlamento, aunque sea uno, pero es que no hay ninguno, y no ha habido ninguno, ¿verdad? Entonces, la idea de que el pueblo es soberano y es el que elige a sus representantes y que ejerce esa soberanía a través de sus representantes, parte de una abstracción, que es la idea de que el voto de quien tiene recursos, dinero y cultura vale exactamente lo mismo que el voto de quien no tiene recursos, dinero y cultura, y que por lo tanto los dos están en igualdad de condiciones para acceder al poder político, ¿verdad? Es decir, es una construcción de la idea de pueblo que hace una abstracción de la vida real de las personas, es decir, de sus ingresos, de su cultura, de su herencia, ¿verdad? Declara como no políticas esas características. Y justamente lo curioso es que al declarar que no es importante el ingreso, la cultura y la herencia para la definición de pueblo, para la definición de comunidad política, justamente los ingresos, la cultura y la herencia dejan o hacen presente todo el peso de su influencia. Justamente cuando la gente dice que es que no es importante eso. Al momento en el que se dice que no es importante, es justamente el momento en el que se vuelve más importante que nunca. Los ingresos, la cultura, la herencia, la educación, en la definición y en la formación de la comunidad política. Y existe un tercer concepto de pueblo, que es el que estará ya más cercano a Dussel, que concibe al pueblo como las clases, capas y categorías que se movilizan para lograr su emancipación. ¿Su emancipación de qué? Su emancipación de la explotación y la opresión. Ese es el sentido de expresiones como la que usó María de el pueblo unido, ¿verdad? O cuando uno dice hay unas manifestaciones populares en las calles, ¿verdad? O cuando uno habla de que hay una insurrección popular para echar abajo una dictadura. O cuando uno dice el pueblo está hastiado de sus gobernantes, ¿verdad? Ahí pueblo no quiere decir ciudadano, pueblo no quiere decir las clases dominantes, sino quiere decir las clases, las capas, las categorías que se movilizan para lograr su emancipación, digamos. ¿Y cuál es su emancipación? La emancipación de la explotación y de la opresión. Es decir, pueblo sería aquel que no vive de la explotación de los demás. ¿Verdad? Y el pueblo se configuraría justamente en contra de los explotadores y de los opresores, que serían en realidad el antipueblo, lo contrario al pueblo. Por eso es que nos parece que nos suena raro, digamos, que se diga el pueblo del condominio Monterán, ¿verdad? Porque uno asocia pueblo a justamente no a los ricos o a los privilegiados o a los súper ricos de la sociedad, sino que asocia en este tercer nivel de pueblo a aquellos que no viven de la explotación de los demás, aquellos que no oprimen a los demás
y que se configuran en una lucha dialéctica contra el antipueblo, contra las clases dominantes y contra los sectores explotadores y opresores de la población, ¿verdad? El pueblo sería pueblo porque se está configurando en un proceso de lucha por su liberación, por su emancipación. Ese sería el tercer concepto de pueblo, que sería un concepto cercano a la concepción marxista de pueblo y a la concepción también de Enrique Dussel de pueblo, ¿verdad? Fíjense que curiosamente el concepto de pueblo es un concepto que simultáneamente une y divide, que es algo muy interesante que hace el concepto de pueblo. El concepto de pueblo une y divide simultáneamente, porque establece quién es el pueblo y quién no lo es, ¿verdad? Establece quién es la comunidad política y sus límites. Entonces, en la versión oligárquica de pueblo, pueblos son sus gobernantes. Y, por ejemplo, si el pueblo de ese país hace una insurrección popular contra esos gobernantes, esos que se están insurreccionando contra su país no serían pueblo, serían otra cosa. Serían insurrectos, serían conspiradores, podrían ser espías extranjeros, serían desestabilizadores, que es otra de las palabras que se usa en esta forma. Por ejemplo, cuando estuvo la huelga en el 2008 contra el gobierno de Carlos Alvarado, en contra de la aprobación del plan fiscal, que ustedes tal vez se acordarán porque estaban en el cole, o puede ser que no, porque no le ponían atención a los procesos políticos en ese periodo, pero Carlos Alvarado hablaba mucho de la desestabilización, de los desestabilizadores del país, y no se refería nunca a los huelguistas como parte del pueblo. Entonces, Carlos Alvarado lo que tenía en su mente era una concepción oligárquica de pueblo. Cuando Rodrigo Chávez habla de el pueblo de Costa Rica está avanzando, estaba diciendo los gobernantes de Costa Rica, ¿verdad? Tanto Rodrigo Chávez como Carlos Alvarado lo que tienen es un concepto oligárquico del término pueblo. Por ejemplo, cuando el diario La Nación dice el pueblo de Costa Rica, o cuando dice el pueblo de Costa Rica ha electo a Rodrigo Chávez, ahí quiere decir los ciudadanos de Costa Rica, es el segundo término. Fíjense que el término, dijimos, es la concepción liberal burguesa de pueblo, que quiere decir ciudadano. Y fíjense que aquí la distinción es ciudadano, no ciudadano, ¿verdad? En una cosa muy vacilona de cómo usa la prensa este término dentro del país, por ejemplo, es muy normal que la prensa, por ejemplo, el Grupo La Nación o Delfino, también usa mucho ese tipo de vocabulario, hablan de cómo las huelgas le hacen daño a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces oponen ciudadano a huelga, pero las personas que hacen huelgas también son ciudadanos. Entonces, no se entiende cómo las huelgas podrían hacerle daño a los ciudadanos, lo que quiere decir cuando La Nación habla así o cuando Delfino habla así, lo que quiere decir es los ciudadanos no hacen huelgas, los que hacen huelgas no son ciudadanos, ¿verdad? Esa es la definición que Delfino hace o que La Nación hace cada algún tiempo. Luego está la tercera definición, que es la definición de pueblo en el sentido de las clases, capas y sectores que se organizan y que luchan en contra de la explotación, que se movilizan en contra de la explotación, y ahí hay una configuración de pueblo contra antipueblo, de pueblo contra oligarquía, ¿verdad? Tenemos dos conceptos más, vamos a ver si nos da tiempo de terminar. Uno es el concepto de alteridad, si nos da tiempo. Que alteridad lo que significa es la condición
o la capacidad de ser otro o de ser distinto, ¿verdad? Ese es el concepto de alteridad. Es considerado desde la posición de uno, la alteridad, lo que quiere decir que el ego es el principio filosófico, pienso, luego existo, sé que existo porque pienso, pero ese principio le permite a uno alternar o combinar la perspectiva propia con la perspectiva del otro, ¿verdad? Es decir, considerar y tomar en cuenta el punto de vista de quien opina. Y Husserl, que es un filósofo alemán, cree que la alteridad y la empatía es la base del conocimiento intersubjetivo. Es decir, nosotros podemos tener conocimiento intersubjetivo, podemos tener conocimiento común, es decir, en este momento estamos aprendiendo entre nosotros porque tenemos la capacidad de la alteridad, de ponernos en el punto de vista del otro, ¿verdad? Yo me tengo que poner en el punto de vista de ustedes para entender cómo deberías explicarle la clase, qué tipo de preguntas les debería hacer, ¿verdad? Y ustedes entienden qué es lo que está intentando hacer el profesor cuando da esta clase, ¿verdad? Si no pudiéramos hacer este esfuerzo de ponernos en los pies del otro, de tener empatía con los otros, no podríamos tener conocimiento común, ¿verdad? Y justamente para Husserl la importancia de la alteridad es que invita a rehacer toda la racionalidad. Es decir, todas las categorías que mientan algún tipo de alteridad nos obligan a repensarlas, ¿verdad? Por ejemplo, la categoría de oprimido, de pobre, de bárbaro, que ha sido muy importante en América Latina, ¿verdad? Porque lo otro es lo bárbaro. Nosotros somos civilizados. Los que no son civilizados son los bárbaros, ¿verdad? Para los profesores, por ejemplo, nos obliga a repensar la categoría de alumno, que alumno es una palabra que viene del latín, también es privativo, sin. La otra parte, alumno, viene de lumen, de luz. Por lo tanto, un alumno es aquel que no tiene luz, ¿verdad? Y se supone que los profesores traeríamos la luz a los estudiantes. Entonces nos obliga a repensar eso, porque tenemos que ponernos en los pies, en la subjetividad de quienes no somos nosotros, ¿verdad? Ese es el principio de alteridad y nos ayuda a repensar todas las categorías que están designadas para describir al otro, el extranjero, el migrante, el pobre, el bárbaro, ¿verdad? Y finalmente, en la categoría de utopía, que para presentar la categoría de utopía vamos a ver un videito corto para entender qué quiere decir utopía. Eduardo Galeano, otra de las frases. Vamos a escuchar a Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, hablando de la utopía y describiendo qué quiere decir utopía. Mensajes de las concentraciones en las plazas de Cataluña, de España, es esta: si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir. Y yo le voy a pedir ahora, espero que acepte, que nos haga soñar con la lectura de uno de sus fragmentos. Sí, voy a leer unas palabritas que tienen que ver con el derecho de soñar, con el derecho al delirio, a partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Birri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó: ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo: yo sé muy bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto
cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Nos levantamos, por favor? Sí, sí. ¿Y caminamos también? Bueno, perfecto. Nos vamos Sí, hacia sí. la utopía. Muy bien. Por favor. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar
y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Bueno, y ahí tenemos la última parte, que es la definición de utopía. Utopía significa no lugar, utopos, el no lugar, lugar que no existe, pero también es una palabra que tiene dos sentidos, porque también puede ser eutopos, que u es bueno, entonces puede significar también el buen lugar, entonces es el no lugar o el buen lugar. Utopía es una palabra que inventó Tomás Moro, siglo XVI, con un libro que se llama Utopía, que lo pueden leer en la biblioteca. Y describe un lugar que no existe, pero que debería existir porque es un buen lugar para vivir. Y ese es el sentido de la definición de utopía. Entonces, quedamos por aquí.